Nuevamente, amados hermanos, es domingo, día de celebrar a nuestro Señor. Y hoy día hay un texto maravilloso que justamente va a hablar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda nuestra adoración. Hermanos, les invito a que ustedes abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 4. La palabra de nuestro Dios Altísimo, en esa palabra gloriosa que tenemos ahí en la mano, se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como Mesías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como profeta, eso es lo que Él fue cuando Él estuvo aquí en la tierra, como sacerdote, sumo sacerdote, que es lo que es ahora en este momento, y como Él vendrá, Rey, Rey glorioso, el Rey de gloria, el Rey de reyes. Mesías, profeta, sacerdote y Rey. Él es todo eso, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. No es que fue un tiempo una cosa y después cambia a ser otra, no. Él siempre es las cuatro cosas que describe la palabra de Dios. Dado que nosotros no somos judíos, nos es un poco más complejo relacionarnos con el tema de sumo sacerdote. Pero para nuestras vidas en el día a día, ¿ya?, es de una importancia inexplicable entender por qué Él es sumo sacerdote. ¿Ya? Tenemos que tener muy claro que Él es sumo sacerdote en este momento y que está sentado a la diestra de Dios Padre en este momento como sumo sacerdote. Si no fuese así, si Él no fuese ese sumo sacerdote que Él es ahora, las cosas serían muy distintas para nosotros. Por eso quiero invitarles a que vayamos a la epístola de los Hebreos y abran ahí en el capítulo 4. Y le voy a pedir a nuestros hermanos Fanny y Renato que por favor nos lean del versículo 14 al 16. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias y que lean juntamente con nuestros hermanos. Escuchemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Bendito Dios, tú que reinas soberanamente sobre tu creación, en esta mañana queremos pedirte que tú seas iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender estas palabras que vamos a escuchar de esta epístola que tú dejaste a los hebreos. Señor, queremos entender lo que tú dices y para ponerlo por obras. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos seas ayudando a poner mucha atención a lo que vamos a escuchar. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a desglosar este texto y ponerlo a la luz de lo que nos dice el Señor en su palabra. Así que con la misma Biblia vamos a explicar este texto que estamos leyendo hoy día. En este versículo 14 hay tres cosas que debemos poner atención. Tres cosas. Lo primero y lo más importante es, como dice ahí, teniendo un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Para poder entender esto del sumo sacerdote, lo mejor es que vayamos a la misma Biblia y podamos entonces leer ahí lo que dice en eso, aquí en Hebreos. Abran en Hebreos capítulo 7. Abran en Hebreos capítulo 7, vamos a leer del 21 al 28.
Y le voy a pedir a mi hermano José que nos lea del versículo 21 al 23, a mi hermana Lucía que por favor nos lea del 24 al 26 y al hermano Miguel que nos lea del 27 al 28. Escuchemos el texto. Por favor, hermano José. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hermana Lucía, por favor. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Hermana Lucía. Hermano Miguel. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Si se fijan, en los versículos 24 y 25 se nos aclara que hay una diferencia enorme entre nuestro sumo sacerdote y los anteriores sumos sacerdotes que hubieron. 24 y 25 dicen más refiriéndose específicamente a nuestro Señor, por cuanto permanece para siempre. Primer punto, permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, ¿ya? Y nos puede salvar perpetuamente. ¿Ya? Tres cosas ahí que nosotros tenemos que poner mucha atención. Primero, porque dice que permanece para siempre. El único que ha permanecido para siempre y siempre va a permanecer es Jesucristo, nuestro Señor. Y Él es nuestro sumo sacerdote en este momento. Y además dice que tiene un sacerdocio que es inmutable, que no va a cambiar, que nunca se va a modificar. Siempre va a ser el único sacerdocio que va a existir para siempre. Segundo, como dice el texto, nos puede salvar para siempre. Y tercero, dice al final, intercede para siempre porque vive para siempre. El único que siempre va a vivir por toda la eternidad es nuestro Señor. Y Él intercede por nosotros porque vive para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Él está en este momento sentado a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Eso es algo que nos cuesta imaginar, que Él está constantemente intercediendo. Porque hay uno que nos está acusando constantemente. Como dice ahí en Apocalipsis, ¿no es cierto? Satanás siempre está acusándonos. Pero Jesucristo está ahí y dice, yo pagué por Él, yo pagué por... Luego, en los versículos 26 y 27, se nos declara la gloria de este sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Este sumo sacerdote divino, que dice ahí, es único, es sublime, absoluto, soberano, supremo. Nosotros realmente tenemos a alguien en los cielos que no nos podemos imaginar. Que dice ahí en el 26 y en el 27, sumo sacerdote nos convenía.
Ese es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los otros, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Aleluya. Lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una suma de verdades divinas, gloriosas, que aquí tenemos un texto sobre el cual nosotros podríamos adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre, solo con lo que dice este texto. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es que entendamos que Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Voluntariamente fue a la cruz. Una vez y para siempre. Entendamos eso. Eso no se tiene que repetir, nunca más. Porque el sacrificio de nuestro Señor es tan sublime, es tan divino, que no se necesita otro sacrificio. Luego, este texto en el segundo punto que hay, que traspasó los cielos. Traspasó los cielos significa que Él traspasó los tres cielos, la atmósfera, el universo, y llegó al tercer cielo, hasta el lugar santísimo. Pero no un lugar santísimo hecho por manos de hombres, sino que algo que es de otra dimensión. Y ahí entró para siempre a ese lugar santísimo. Como dice también en Hebreos 9, del 11 al 12. Abran sus Biblias ahí, por favor, y escuchemos a nuestro hermano Óscar, que nos va a leer ese texto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sumado a lo que hemos leído antes, aquí nuevamente se nos declara cosas gloriosas, cosas que son gloriosas en este texto. ¿Se fijaron que dice que Cristo entró una vez y para siempre? ¿Pero dónde entró? A este perfecto tabernáculo. Aquí lo dice con todas sus letras. Pero no de esta creación. Un tabernáculo que no fue hecho por mano de hombre, sino que es hecho por Dios. Es algo que no es de esta creación. ¿Cómo logró entrar ahí? No por la sangre de animales sacrificados, sino por su propia sangre. Esa sangre que derramó en la cruz por nosotros. Y termina esta gloriosa afirmación aquí en el capítulo 9, versículo 11 y 12, ¿ya? Diciendo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Él obtuvo una redención que es eterna. Redención significa que fuimos comprados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Comprados por sangre. El precio que nuestro Señor pagó. Redención eterna. Pero pongamos atención cómo termina este versículo 14. Este es el tercer punto que había que recalcar de este versículo. Finalmente se nos manda, que hay un mandamiento. Retengamos nuestra profesión. Y esto se explica muy bien también aquí en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 23. Abran ahí, por favor, y escuchemos a nuestro hermano Janet, que nos va a leer el versículo 23. Mas tengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nuestra profesión significa lo que hemos dicho, confesado, afirmado con respecto a nuestra fe.
lo que hemos dicho. Cuando la profesión que hicimos, la profesión de fe, fue lo que nosotros dijimos, no lo que tú sentiste en tu corazón, sino que lo que tú afirmaste delante de la iglesia, delante de los demás, que tú has creído en Jesucristo, nuestra profesión de fe, lo que hemos confesado, lo que has afirmado. Por eso el bautismo es tan importante, porque nosotros en ese momento delante de la iglesia afirmamos y confesamos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor, Salvador y Dios eterno. ¿Por qué se nos dice esto? Porque estamos expuestos a que nuestra fe se debilite. Retengamos nuestra profesión. Por eso se nos dice que debemos hacerlo, es un mandamiento, porque lamentablemente nuestra fe se va a ir debilitando. Hermanos, todos nosotros estamos sufriendo aflicciones de la vida que nos afectan nuestra fe. Por eso escuchen bien estas palabras que nos va a leer nuestro hermano Ronnie. Muy importante, escuchen bien ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pongan atención a lo que nos va a leer nuestro hermano Ronnie. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo contiene dos cosas que son de suma importancia. Primero, es que nuestro amado y glorioso sumo sacerdote no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se puede compadecer de nuestras debilidades, justamente porque Él las sufrió, Él las experimentó en carne propia. Esto nos debe animar, hermanos amados, saber que nuestro Señor entiende perfectamente todo lo que nos está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente. Incluso cuando hay dudas, incluso cuando hay rabia, cuando hay frustración, cuando de repente no entendemos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Estoy orando y no hay respuesta. Y por eso los salmos de nuestro hermano y rey David son tan útiles en ese sentido, porque él también vivió estas frustraciones. Pero nuestro Señor dice la palabra, ahí en ese versículo que acabamos de escuchar, que Él experimentó en carne propia las aflicciones de nosotros. Él sabe perfectamente lo difícil que es lo que estamos viviendo aquí en la tierra. En el versículo que nos leyó nuestro hermano dice entonces que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y escuche bien lo que ahora nos va a leer nuestra hermana Débora, ahí en el capítulo 2 de Hebreo, versículos 17 y 18. Escuchen bien, por favor. Por favor, hermana Débora. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, en obediencia y para la gloria de su Padre que está en los cielos, nuestro Dios sublime vino a cumplir lo que estaba escrito. Él vino a hacer lo que estaba escrito en la palabra. Eso quiere decir que Jesús sabía con antelación todo, absolutamente todo lo que le iba a suceder. Él sabía que iba a beber la copa de la ira de Dios. Pero ahí, como dice en el versículo 18 que nos leyó nuestra hermana Débora, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció, hermanos, lo mismo que vamos a padecer nosotros.
De hecho, Él padeció mucho más que nosotros, porque Él era santo, santo, absolutamente glorioso, y santo y perfecto y sin pecado. Nosotros nos merecemos todo el padecimiento, porque somos pecadores. Él no. Esa es la gran y enorme diferencia con nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene este glorioso versículo que también nos va a apoyar, volviendo al capítulo 4 en el cual comenzamos, el versículo 16. Miren lo que dice ahí, nos va a leer nuestra hermana Isabel. Por favor, hermana. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Escucharon bien lo que dijo? ¿Escucharon bien lo que leyó nuestra hermana Isabel? 3 cosas gloriosas se nos dicen en este versículo. Este es un versículo extraordinario. Como si el mismo Espíritu Santo, ¿ya?, nos estuviera animando. ¿Qué dice? Acerquémonos. Es un llamado de amor, pero también un mandamiento. Acerquémonos. Como diciendo, por favor, acérquense. Confiadamente, acerquémonos al trono, a ese grandioso y sublime trono de gracia, haciendo un llamado poderoso de amor. Sin duda, como también lo dice en Hebreos 10. Miren lo que dice en Hebreos 10, versículo 19 al 22. Ahí le vamos a pedir a nuestra hermana Joana que nos lea, por favor. Hermana Joana. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Escucharon bien lo que nos acaba de leer nuestra hermana Joana? Teniendo plena libertad para entrar al lugar santísimo. Eso es algo que debemos tener claro en nuestra mente. Tenemos plena libertad de entrar al lugar santísimo. Porque nuestro amado Señor, con su sangre, dice ahí, abrió el camino a través del velo. Él lo abrió. Cuando Él murió en la cruz, se rasgó el velo. Y de ahí en adelante, todos los que creen en Jesucristo pueden entrar libremente al lugar santísimo, donde antes solamente podía entrar el sumo sacerdote. Mírenlo, continuemos en el versículo 16 del capítulo 4. Dice el segundo punto importante, al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Esto es algo tan sublime, hermanos, ¿ya?, que llega a ser incluso incomprensible. Que nosotros tengamos acceso al trono, ni siquiera nos podemos imaginar esto del trono de la gracia. En Apocalipsis se nos da una visión del trono, donde estaban estos 4 seres, capítulo 4, capítulo 5, si ustedes leen ahí pueden ver la gloria del trono, pero nosotros tenemos acceso ya, ahora, al trono de la gracia. No lo podemos dimensionar. Ahí es donde está sentado nuestro Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, y disponible a nosotros, atento a nosotros. Aquel que es santo, justo, como no hay nadie ni nada en la creación, único. Nosotros tenemos acceso a Él. Eso es algo que lo sabemos, pero no somos capaces completamente de entenderlo. Por eso no caemos de rodilla cada 5 minutos, aunque así debiera ser. Caminar en esta vida sabiendo que tenemos acceso al trono de la gracia. Y tercero, ¿para qué? ¿Qué dice el versículo 16 que estábamos analizando de ahí del capítulo 4 de Hebreos? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, dice ahí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro.
Esa es la realidad que tenemos nosotros hoy día por haber sido hechos hijos e hijas de Dios. Por la gracia de nuestro Dios, no porque lo merecíamos. Estas son palabras gloriosas, hermanos. Cuando uno las lee y uno las reflexiona y uno las mira, son palabras gloriosas, palabras de consuelo, palabras de amor, palabras que nos ayudan a tener esperanza en medio de las aflicciones. Saber que yo puedo ir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso si me tapan la boca y me meten adentro de algo, me amarran, yo puedo ir en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, porque el Espíritu Santo que está morando en nosotros nos lleva a la presencia de Dios en la oración. En medio de las aflicciones, en medio del dolor, de la injusticia, sobre todo de la injusticia y del abuso que estamos sufriendo constantemente, de la mentira que nos rodea. Nosotros vivimos en una contradicción, completamente opuesto a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero Él está aquí con nosotros, está aquí. Nuestro amado Señor está aquí para interceder. Nuestro sumo sacerdote, si bien está sentado a la diestra del Padre, está aquí contigo y conmigo para ayudarnos a seguir. Pero Él nos dice esto, que debemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y ayuda en las aflicciones, tal como lo dice también nuestro amado Dios en Filipenses. Escuchen bien este texto, Filipenses capítulo 4. Abran sus Biblias ahí en Filipenses capítulo 4 y vamos a leer del 6 al 7. Le voy a pedir a mi esposa que por favor nos lea ese texto. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son palabras, como ya lo hemos dicho anteriormente, de vida eterna. Estas son palabras de vida eterna, amados hermanos. No estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracias. Tú tienes que poner atención a estas palabras, tienes que alimentarte con ellas, primeramente para que tu alma sea renovada, para que tú puedas ser libre de todo esto que te está engañando. Y vaya que vivimos en el engaño, es impresionante lo que está pasando alrededor nuestro, las cosas que estamos escuchando y que no se ajustan a la verdad, aunque parecen verdad, pero no se ajustan a la verdad. Por lo tanto, amados hermanos, como hemos escuchado de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, quien se ofreció a sí mismo por nuestros pecados para que pudiésemos entrar libremente al trono de la gracia, seamos ahora sabios, hermanos. Seamos sabios y hagamos como se nos manda. Tenemos un privilegio que otros desearían tener. Nosotros lo tenemos. Otros creen en otras religiones y hacen todo tipo de cosas para obtener el socorro y no lo obtienen porque no han creído en Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Dios verdadero y la vida eterna. Vamos delante de nuestro Padre Celestial, que está sentado en el trono de gracia, ante su trono de gracia, para recibir el oportuno socorro que todos necesitamos, hermanos, constantemente. Y no se refiere al socorro del maligno o de los malos o de los ladrones, sino que el socorro de ti mismo, que Él te socorre de ti, de tu concupiscencia, de tus pecados, de tus pensamientos, de la ignorancia que muchos sufrimos de la palabra.
Aprovechemos que tenemos este privilegio para poder recibir la ayuda que tanto necesitamos. Por eso la oración es algo que no debemos menospreciar y descuidar. Que muchos lamentablemente caen en ese error. Necesitamos la ayuda para sobrellevar tanta injusticia, tanta mentira, el dolor también, dolores físicos, dolores emocionales, dolores sentimentales, angustia, por todo lo que vemos que pasa alrededor nuestro. Dios Padre está esperando que vayamos a su presencia. Él está ahí disponible y dispuesto para nosotros. Y nos dice a través de su palabra, acérquense al trono de la gracia. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe que lo tremendamente difícil que es vivir esta vida. Ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Esto no es fácil porque va completamente en contra de la carne. Y esa lucha la tenemos todos, hermanos. Y recuerden, siempre recuerden, que nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, sufrió en carne propia todos los padecimientos, las tentaciones que nosotros. Él nos entiende, Él sabe lo que nos está pasando. Vamos al trono de la gracia. Oremos. Después de haber escuchado estas palabras, oh Dios eterno, queremos agradecerte por el privilegio que tenemos ahora de poder acceder, de poder acercarnos a tu trono de gracia para recibir ese oportuno socorro. Bendito Padre, que tu Espíritu Santo nos sea animando a hacer esto todo el tiempo, constantemente, porque sabemos que necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fuerza, de tu poder para seguir adelante ante todas las adversidades que se nos van presentando. Oh Dios amado, gracias por estas palabras. Te pido por cada uno de nosotros que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros para que siempre tengamos presente que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para que el velo sea quitado y podamos entrar al lugar santísimo por su gracia y su misericordia. Bendito Dios, te alabamos. En el nombre de Jesús lo hacemos siempre. Amén. Oído las cadencias de una marcha sin igual que satura de victoria la conciencia terrenal, sus acentos melodiosos son emblema celestial de gloria y devoción. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
y a su paso va tocando la creciente humanidad con palabras cuyo efecto reproducen con verdad completa conflictos ni la dura oposición.